Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Es el pasaje que tomamos como base. Nuestro tema: solo hay una oportunidad. Y iniciamos con este versículo que encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Diga un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice la Escritura: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y así le invito para que abramos nuestro corazón y meditemos en la palabra del Señor. Recuerde, nuestro tema en esta oportunidad le hemos titulado: solo hay una oportunidad. Y estamos refiriéndonos a que no hay esperanza ni oportunidad para que el hombre obtenga salvación después de que muere o después de que Cristo levanta su iglesia. Ya estuvimos hablando en los temas anteriores que después de que una persona muere ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza, se acabó el tiempo. Mientras hay vida hay esperanza. Una vez que muere la persona ya no hay oportunidad. Pero segundamente miramos de la misma manera que después de que Cristo venga ya no habrá una segunda oportunidad para salvación de aquellos que se queden en esta tierra. Y vamos a mirar precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña, y en este sentido la interpretación bíblica y correcta a los ojos de la misma palabra de Dios de cada pasaje de la Biblia, pero sobre todo este pasaje que encontramos en Apocalipsis 7:9, que es una de las bases principales y fundamentales que se toman para decir que después de que Cristo levante a su iglesia habrá esperanza y oportunidad, y que serán más los que se salvarán por desobedientes, por haberse quedado después de que Cristo levante a su iglesia, que los que se salvarán cuando Cristo levante a su iglesia, lo cual es una completa enseñanza equivocada y errada, que no tiene ningún fundamento bíblico real. Pero ¿de dónde se toma este concepto de que no hay problema? Si te quedas cuando Cristo levante a su iglesia, solamente te dejas cortar la cabeza, solamente te conviertes en un mártir, solamente no te dejas marcar por la bestia, y entonces tendrás una segunda oportunidad de entrar a la gloria de Dios y ser salvo. Y se dice que vas a formar parte de esta gran multitud de la cual la palabra nos habla aquí en Apocalipsis 7:9. Pero veamos el contexto bíblico y busquemos que la Biblia interprete a la misma Biblia y no el pensamiento humano, que no sea la idea o el concepto humano de una persona, sino la misma Biblia interpreta la misma Biblia. Veamos entonces este pasaje y analicémoslo. Cuando dice este pasaje: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, nos habla de una gran multitud, y nos habla de esta multitud. Dice que nadie la podía contar, era tan numerosa
Entonces ponga atención y mantenga en su mente estos puntos. Una gran multitud. Segundo, la cual nadie podía contar. Tercero, dice que esta multitud se componía de naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, era de todo tipo de raza, de gente, de cultura, de persona. Luego dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces nos da la descripción de esta gran multitud. De antemano le digo, esta gran multitud es la iglesia de Cristo. Sí, es la iglesia de Cristo. Eso es inconfundible, eso es indiscutible, esa es una realidad y una verdad, porque la iglesia de Cristo es una gran multitud que nadie puede contar. La iglesia de Cristo no solamente es una gran multitud que nadie puede contar, sino que es de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y dice que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto tipifica la limpieza, la purificación por medio de la sangre de Cristo Jesús, que ha sido lavada la iglesia del Cordero de Dios al creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, sigamos analizando el texto. El versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13 en adelante es donde comienza a entrar en el centro del tema, donde dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Esta es la intriga, esta es la pregunta importante en este caso. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Esa es una de las preguntas. ¿Quiénes son? Esa pregunta es la más fácil para responder, lo más sencillo de entender, y ahí no hay controversia alguna. Es la iglesia del Cordero de Dios, es la iglesia de Cristo. Pero luego la segunda pregunta es igualmente de suma importancia: ¿y de dónde han venido? O sea, ¿de dónde viene este grupo, esta multitud que nadie podía contar? ¿Y de dónde han venido? Así que las dos preguntas interesantes aquí son: ¿quién es esta gran multitud? ¿Y de dónde han venido? Mantenga en su mente estas dos preguntas. Sigue diciendo ahora la palabra: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan no sabía la respuesta a esta pregunta, pero él sí sabía quién tenía la respuesta. Y sabía que el Señor es el único que tenía la respuesta. Entonces dice que el Señor enseguida dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. De aquí es de donde se toma la base para decir, donde el Señor responde y dice: y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces se dice que, por cuanto aquí dice que estos son los que han salido de la gran tribulación, entonces está refiriéndose a que son los que se quedan después de que Cristo levanta su iglesia y que pasan por la ira de Dios. O sea, interpretan la gran tribulación como la ira de Dios, los juicios de Dios, el castigo de Dios, y que de ahí salen, de esa gran tribulación, de esos juicios, de esa ira, y que en esos juicios ahí lavan sus ropas y las emblanquecen en la sangre del Cordero, y que por eso están ahora ya como una gran multitud que será salvo en los últimos días. Sin embargo, esta es una interpretación incorrecta, sobre todo de esta expresión que dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Porque cuando habla de salir de la gran tribulación, no está refiriéndose a la ira de Dios, a los juicios de Dios. La gran tribulación o gran tribulación es una cosa, la ira de Dios es otra cosa. Hablar de gran tribulación o de la gran tribulación es hablar del juicio del hombre, de la persecución del hombre, de todo lo que el hombre ha hecho contra la iglesia de Cristo desde un principio de los tiempos.
tiempos. Mientras que hablar de la ira de Dios es hablar del juicio de Dios contra el pecador desobediente que no creyó en el Señor para recibir la salvación. Entonces la iglesia no recibe los juicios de Dios. La iglesia está atravesando en muchos lugares y aún atravesará en muchos lugares y de muchas maneras lo que es gran tribulación. ¿Qué es gran tribulación? Ser muertos, ser perseguidos, ser destruidos por un lugar, por otro, por causa del Señor, por causa del Evangelio, recibir afrenta, desde una mujer que se convierte al Señor y su esposo le dice: o sigues a tu Dios o sigues a tu esposo, o prefieres a tu Dios o prefieres tu matrimonio, escoge qué vas a hacer. Y hay mujeres que desde ahí comienzan a ser atribuladas. ¿Qué hago? Si quiero seguir a Dios, tengo que de alguna manera estar dispuesta a perder mi mismo matrimonio. Si quiero mi matrimonio, tengo que alejarme de Dios y no creer en Él y no servir a Dios. Ahí comienza la tribulación de los hijos de Dios, de una manera, de otra manera, siendo perseguidos en muchos lugares hasta la muerte. Esa es gran tribulación. El juicio de Dios, la ira de Dios, de ahí no sale la iglesia, porque la iglesia no pasa por la ira de Dios. La iglesia es librada de la ira de Dios porque la sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha lavado, y por eso la iglesia no pasa por los juicios de Dios. Pero veamos la interpretación bíblica. Mantenga en mente esta expresión. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Mantenga en mente esto a cómo vamos desarrollando nuestro tema. Sigue diciendo el versículo 16 y 17: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol ni el calor, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Veamos esto. ¿Quién es esta gran multitud? Es la primera pregunta. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? La segunda pregunta es: ¿y de dónde han salido? ¿De dónde han venido? ¿Quién es esta gran multitud? Veamos y entendamos bíblicamente quién es esta gran multitud. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta es el siguiente: este no es un grupo de creyentes, esta es una gran multitud. Este no es un grupo de creyentes que se queda por desobediente al final de los tiempos o en el final de los tiempos, sino que esta es la plenitud de la iglesia de principio a fin. ¿Por qué es que cuando hablamos de esta gran multitud que nadie podía contar, no podemos interpretarla como que es un grupo de creyentes que se quedó por desobediente, por no creer en Cristo en el tiempo de la gracia, y se quedó cuando Cristo vino a levantar a su iglesia? ¿Por qué es que no puede ser esta gran multitud, esas personas? Porque primeramente esos que se queden no van a ser una gran multitud, van a ser un grupo solamente. Van a ser un grupo de creyentes, no va a ser la plenitud de la iglesia. La plenitud de la iglesia no se va a quedar. Para empezar, la plenitud de la iglesia no comienza cuando Cristo arrebate a su iglesia. La plenitud de la iglesia comenzó desde el tiempo de los apóstoles. Desde ahí los creyentes, los apóstoles y todos aquellos que fueron convirtiéndose en Roma, en Corinto, en Galacia y en Éfeso y en las diferentes ciudades, y de ahí llevando el evangelio hasta el fin del mundo, hasta llegar a nuestro México, a nuestra Guatemala, a nuestro Salvador, a Honduras, a Centroamérica, a Suramérica. El evangelio ha llegado, y cada creyente que va creyendo va componiendo parte, va formando parte de esa gran multitud. Entonces no podemos pensar que esa gran multitud es un solo grupo desobediente que se quedó al final, sino esa gran multitud, repito, es la plenitud de la iglesia. No es parte de la iglesia, no es una porción chiquita de la iglesia. Y si habláramos de que esa gran multitud son los que se quedaron, entonces esa sería la única iglesia que entraría a la gloria de Dios, porque en este pasaje está presentando el Señor a la iglesia triunfando, entrando a la gloria de Dios al final de pruebas, de luchas, de tribulaciones, de desprecios, de situaciones adversas y diversas que uno pasa en esta tierra. Hermanitos batallando, sufriendo, padeciendo de una manera
sale otra. Dice el Señor: te voy a enseñar el final de la iglesia para que entiendas que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, que la iglesia triunfará al final de todo. No será la ciencia, no será el sistema de este mundo, no será el nuevo orden mundial, no serán los gobiernos terrenales, será el Rey de Reyes y el Señor de Señores que venga a levantar a su iglesia, el que triunfará y introducirá en su gloria al final de los tiempos a toda la plenitud de la iglesia. Entonces, desde un principio hasta un final, esa gran multitud no es una porción de la iglesia, es toda la iglesia. Todo el que ha creído en Cristo desde un principio hasta antes del arrebatamiento, como dijo Pablo, hasta que entre el último de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. O sea, Dios tratará con Israel, pero hasta que entre ese último gentil, ese será el último que formará parte de esta gran multitud. Y esta gran multitud representa a la iglesia, la plenitud de la iglesia. No un grupo de la iglesia, no una porción de la iglesia, sino a toda la iglesia en su totalidad. ¿Sí comprendemos, hermanos? Avancemos en nuestro tema entonces. Veamos dónde comienza bíblicamente hablándose de esta multitud, hablándose de este grupo, hablándose de esta multitud que nadie podía contar, que es más que un grupo de una época o de un tiempo. Es más que un grupo de creyentes que creyó en el tiempo de la iglesia primitiva, o que creyó hace 50 años, o un grupo que se quedará por no haber creído de corazón después de que Cristo levante a su iglesia. No es un grupo, es una gran multitud que nadie podía contar. Es la plenitud de la iglesia, de su principio a su fin, y no solamente un grupito que al final se va a quedar por desobediente. Veamos dónde comienza la Biblia a hablar de este grupo, o mejor dicho, de esta multitud. Génesis capítulo 3, versículo 15. Oiga lo que dice la palabra. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Esta es una de las primeras profecías que nos habla de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando habla y dice: y pondré enemistad, Dios está hablándole a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti, serpiente, y entre la mujer. Voy a poner una guerra entre ustedes dos. Y dice: y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, y tu serpiente le herirás en el carcañal, en lo bajo del pie, por así decirlo. Entonces aquí nos habla de la guerra, no solamente entre la mujer y la serpiente, sino entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? La serpiente representa a Satanás. La simiente de la serpiente es toda la maldad, es todo lo que el enemigo siembra y engendra para producir pecado, para producir desobediencia, para producir crimen, para producir rebeldía y toda clase de cosa negativa. La simiente de la serpiente no es solamente hablar de personas, sino es hablar de influencias espirituales, es hablar de demonios que siembran maldad y malicia en el corazón del hombre. Mientras que el hablar de la simiente de la mujer, estamos hablando de Cristo Jesús proféticamente, el que le aplastaría la cabeza a la serpiente y nos daría la salvación, la victoria. En Cristo Jesús es donde tenemos salvación. Entonces, cuando este pasaje dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entendamos que el hablar de la simiente de la mujer no está hablando solamente o literalmente de los hijos de Eva, hablando de Caín y hablando de Abel y hablando de Set y hablando de todos los hijos e hijas que tuvieron, según la palabra de Dios nos enseña. No está hablando de ese tipo de simiente. Entonces, ¿de qué está hablando, hermano? Cuando nos habla de la simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente, nos está hablando de Cristo Jesús proféticamente. Todavía no venía, todavía no nacía en un
pesebre, pero ya la palabra la está dando Dios. Va a venir una simiente, va a venir uno que le aplastará la cabeza a la serpiente, y Él es el que traerá la salvación para la iglesia. Él es el que traerá a esa gran multitud a la gloria de Dios. La simiente de la mujer, la cual es Cristo Jesús. Y ya se lo voy a mostrar bíblicamente. Avancemos en nuestro tema lo más rápido que podamos. Veamos qué dice la escritura en Génesis capítulo 22. Primeramente, la primera promesa, o el primer momento cuando se habla de esa simiente representa a Cristo. La primera ocasión en la que se habla es en Génesis 3:15. Se está hablando proféticamente, ya dándole Dios esa promesa, esa esperanza a Adán y a Eva. Pero después, enseguida, no solamente viene a manifestarse o a darse esa promesa a Adán y a Eva, sino que viene ahora a Abraham, uno de los patriarcas más importantes de la historia, conocido como el padre de la fe. Veamos qué dice Génesis 22:15 en adelante. Y amó el ángel del Señor a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vean esos últimos dos versículos 17 y 18. Génesis 2, 17 y 18. Primeramente Dios le dice a Abraham: por cuanto has obedecido, porque no rehusaste sacrificarme tu único hijo, yo ahora te voy a bendecir grandemente. Y le dice en el versículo 17: de cierto te bendeciré. Oiga lo que dice enseguida: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. De esta manera Dios multiplicaría la descendencia de Abraham. En Abraham debemos de entender que hay dos promesas, o hay una doble promesa. Cuando aquí miramos la promesa de Dios en el versículo 17, diciendo a Abraham, Dios a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Vea que usa dos ejemplos y dice primero: como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando miramos la vida de Abraham y miramos el contexto bíblico, dentro de lo que es la promesa de la descendencia prometida a Abraham, hay dos tipos, hay dos grupos, hay dos pueblos. Está la simiente natural, terrenal, que estamos hablando de toda la descendencia física de lo que es la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, las 12 tribus de Israel, o sea, el pueblo de Israel. Miramos esa simiente literal y ahí Dios le cumple la promesa en cierto sentido. Pero no solamente le da una promesa literal, también le da una promesa espiritual, porque el apóstol Pablo dice que los hijos de Abraham no solamente son los carnales, los que son engendrados según la carne, sino que también son los hijos espirituales que han creído en el mismo Dios de Abraham, y ahora nos convertimos en hijos de Abraham, en simiente de Abraham. Entonces viene la promesa a lo terrenal y a lo espiritual. Nosotros no somos hijos de Abraham literalmente conforme a la carne, pero sí somos hijos de Abraham conforme a la promesa, conforme a la fe, conforme al espíritu, porque amamos al mismo Dios de Abraham, creemos por la fe en el mismo Dios que Abraham creyó, servimos al mismo Dios, vivimos por la misma gracia como vivió Abraham. Es la misma bendición. Pero entonces vea que ya aquí Dios habla de multiplicar. Se habla de esa gran multitud. Una multitud es la multiplicación de la simiente que Dios prometió primero a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Segundo, a Abraham le habla de esta misma multiplicación de su descendencia como las estrellas del cielo, representando a la iglesia, y como la arena del mar, representando a Israel. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
en tu simiente serán benditas. No está hablando de que solamente va a ser bendita 2, 3 personas, no solamente van a ser benditas y bendecidas 2, 3 familias, sino dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, de toda tribu, pueblo y lengua. Todas las naciones de la tierra alcanzan bendición en la simiente de Abraham. La simiente de Abraham no es Isaac, la simiente de Abraham no es Jacob, la simiente de Abraham no son las 12 tribus de Israel. La simiente de Abraham es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien forma a la iglesia, quien redime a la iglesia, quien lava con su sangre a la iglesia, quien salva a la iglesia y quien introduce al final de los tiempos a la iglesia a la gloria de Dios, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces aquí ya vamos mirando con más claridad que nos habla de una multitud que nadie puede contar. Imagínese usted, ¿ha ido a la playa alguna vez? ¿Se ha puesto a contar la arena? ¿Cuántos granos hay por lo menos en una pala de arena? Imagínese usted que se ponga a contarlos ahí. Pues ahí lo hayan, ¿verdad? Ahora no digamos si quiere contar en toda la playa. Pues dice Dios: así será tu descendencia. ¿Ha mirado las estrellas del cielo? Pues sí, se miran ahí, que son muchas, y uno puede decir: pues no son tantas, las puedo contar. Pero a como se introduce más en el espacio, va a mirar que se multiplican mucho más, y no tiene capacidad para contar tanta arena del mar o tantas estrellas que hay en los cielos. Así sería la descendencia de Dios para Abraham, la promesa para ir formando esa gran multitud que nadie podía contar. Recuerde que esa gran multitud se multiplica la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones, en tu simiente. Mantenga muy en mente lo que es la simiente. La simiente, mantenga en mente que no es hablar de Isaac o de Jacob o de el pueblo de Israel, sino es hablar de Cristo Jesús. Mantenga eso en mente mientras vamos mirando el tema. Literalmente, por supuesto que también tenía Abraham una descendencia, una simiente terrenal, natural. Pero en este caso, cuando hablamos de lo espiritual, de la iglesia, es aquella que cree en la simiente de Abraham, en la simiente que es Cristo Jesús. Avancemos en nuestro tema. Génesis 26:4. Vean lo que dice la palabra. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora Dios le está repitiendo la misma promesa, ya no a Abraham, sino a Isaac de la misma manera. Y mantenga en mente, ponga atención a la última frase que dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones de la tierra van a componer una gran multitud de todas las naciones de la tierra. De toda nación, pueblo, tribu y lengua se va a componer esa gran multitud. No va a ser de un grupito, no va a ser de una nación, no, va a ser de todas las naciones de la tierra. La simiente, vuelve a hablar Dios de la simiente. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora hablándole a Isaac, en tu simiente. ¿Cuál es la simiente de Isaac? La simiente de Isaac sigue hablando de Cristo Jesús, no de Jacob y de Esaú, sino sigue hablando de Cristo Jesús. No habla de simientes, no habla de hijos, habla de uno solo, de una sola simiente. Veamos qué sigue diciendo. Génesis 28:12 en adelante. Ahora miramos que Dios le habla a Jacob, dándole la misma promesa. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, vuelve la promesa. Vea ese versículo 14. Dios hablándole ahora a Jacob, que viene siendo el portador de la misma promesa. Y le dice Dios:
será tu descendencia como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Será una gran multitud que nadie podrá contar. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y vea usted, si alguien dijera: hermano, está hablando del pueblo de Israel. No, no está hablando del pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos? Porque lo dice enseguida: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No dice que solo una familia, solo tu familia, solo el pueblo de Israel, solo la tribu de Judá, solo cierto grupo. No, no, no. Dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La promesa es para todas las familias de la tierra. La bendición, el evangelio, la salvación se ofrece en la simiente de Abraham, en la simiente de Isaac, en la simiente de Jacob, para todas las familias de la tierra, para todas las naciones de la tierra. No es solo para un grupito exclusivo, sino que está hablando de la promesa que formaría a la iglesia en su totalidad. ¿Cómo sabemos eso? Veamos qué dice la palabra en Gálatas 3:16. Y aquí lo miramos con más transparencia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como que se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vea usted esto. Aquí nos aclara, si alguien tuviera la duda de decir: en verdad, hermano, hablar de la simiente de Abraham desde Génesis 3:15, que le dijo Dios a la serpiente, verdad, que su simiente tendría enemistad contra la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Entonces, ¿de quién nos habla? Desde allá, de esa simiente de Cristo. Y luego a Abraham le dice lo mismo, y a Isaac lo mismo, y a Jacob lo mismo. Habla de una simiente. Y Pablo confirma y afirma, si alguien tuviera la duda, aquí lo afirma y dice Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es la simiente de Isaac, Cristo es la simiente de Jacob, Cristo es la simiente de la mujer, Cristo es esa simiente. Entonces, en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. En Cristo hay esperanza y salvación, no para un grupito, no para una sociedad, no para una nación, no para una tribu o una aldea, sino que en Cristo no hay excepción de personas. Todo el que pueda creer en Él recibirá salvación, recibirá vida eterna y formará parte de la iglesia lavada con la sangre de Jesús. Formará parte de esa gran multitud que nadie podía contar, que el apóstol Juan mira en Apocalipsis 9:7, donde mira la entrada triunfal de la iglesia en su plenitud, la iglesia de principio a fin, desde los que ya murieron. Acuérdese que la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 4:13: hermanos, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque sabemos que si Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Y dice claramente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. Entonces, esa gran multitud no solamente se compone de los que estén en vida en ese último tiempo, cuando Cristo haya levantado a su iglesia. Esa gran multitud se compone de los muertos que han creído en Cristo y de los que estemos vivos cuando Cristo venga y a levantar a su iglesia. Entonces habla de muertos y de vivos. Por eso le digo, no habla solamente de un grupo en particular, sino habla de la plenitud de la iglesia. No habla de un pedacito de la iglesia, de los creyentes de los últimos tiempos que se quedaron por no afirmarse en el Señor, por tomar ligeramente las cosas de Dios y por andar más en el mundo que en Dios. No habla de ese grupito,
grupito que se va a quedar, que ciertamente lo va a ver y ciertamente se va a quedar. Esa gran multitud no es un grupito rebelde y desobediente que se queda. Esa gran multitud es la simiente de Abraham, es todo aquel que ha creído en Cristo, que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, desde los que ya murieron hasta los que estemos en vida cuando Cristo levante a su iglesia y seamos arrebatados todos al mismo momento. Dice que no nos adelantaremos a los que murieron, porque muchos estaban muriendo en el tiempo de Pablo y decían: ya se perdió el arrebatamiento, ya se perdió el gran día, ya se murió. Y el concepto que había en el tiempo antiguo era que, como dijo Marta y María cuando Jesús les dijo: tu hermano puede resucitar, yo lo puedo resucitar, va a resucitar. Y dice María: sí, pues yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el último día, en el día del juicio, en el día final. Pero en este caso Jesús le dice: mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hablando de la iglesia de Cristo, dice Pablo: no pensemos, no nos entristezcamos por aquellos que se nos han adelantado. No nos entristezcamos. ¿Por qué? Porque si hoy suena esa gloriosa trompeta levantando el Señor a su iglesia, los primeros que resucitarán de entre los muertos será todo cristiano que vivió en todo el tiempo de la historia y que amó a Cristo y fue fiel a Cristo y agradó a Cristo. Ese será el primero que será resucitado de entre los muertos. Y los que estemos en vida seremos arrebatados y transformados juntamente con ellos. El que está muerto resucitará en un cuerpo incorruptible, y el que esté en vida será transformado en el proceso del arrebatamiento, dándole Dios también un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado para estar con el Rey de los cielos por toda una eternidad. Bendito el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey si lo siente en su corazón. Entonces, una vez más, hagamos la diferencia en un grupo de creyentes a la plenitud de la iglesia. Un grupo de creyentes desobediente que se queda cuando Cristo viene, porque la única razón por la que se puede quedar alguien que profesa creer en Cristo es porque nunca obedeció a Dios, es porque nunca tomó en serio las cosas de Dios. Y cuando se queda, entonces ese es un grupo que se va a quedar, y ese grupo no representa a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es representada por todo aquel que está en la simiente de Abraham, todo aquel que permanece en Cristo y Cristo en él, todo aquel que ama a Cristo y busca servirle con todo su corazón. Esa es la gran multitud que se levantará en el tiempo final o en el tiempo del arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitando y los que estemos en vida siendo arrebatados. Ahí se forma la gran multitud. Imagínense cuántos cristianos no han muerto en el paso de la historia, en más de 2000 años solamente. Son cantidades enormes que han muerto, ¿verdad? Y todos esos son parte de esa gran multitud. La gran multitud no solamente es los que estamos en vida, sino es todos aquellos que también han muerto, se nos han adelantado, pero se fueron de esta tierra creyendo en Cristo, con esa esperanza viva. Y su alma ya está en la gloria de Dios, pero su cuerpo está esperando la resurrección, la transformación. Y viene el día del arrebatamiento, cuando Cristo viene y trae consigo el alma de aquellos que creyeron en Él, que murieron creyendo en Él. El alma viene con Él para resucitar el cuerpo en un cuerpo incorruptible, y esa alma vuelva a morar en ese cuerpo, pero ahora un cuerpo perfecto, un cuerpo de gloria, un cuerpo conforme a la imagen y semejanza del mismo Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Rey. Avancemos en nuestro tema entonces y veamos qué dice la palabra. Cuando hablamos de la pregunta que hace el apóstol Juan, o el anciano al apóstol Juan: ¿y esta gran multitud quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿De dónde han salido? Y dice enseguida: estos son los que han salido de la gran tribulación. Repito, gran tribulación no es la ira de Dios, no son los juicios de Dios que comenzarán después de que Cristo arrebate a su iglesia. La iglesia ha pasado, está pasando y pasará gran tribulación en un momento o en otro, en un lugar o en otro, de una forma o de otra.
pero nunca pasará la ira de Dios, los juicios de Dios, el castigo de Dios, porque Cristo llevó por nosotros ese castigo. Entonces, cuando hablamos de la gran tribulación, hablamos de todo el sufrimiento que los cristianos han pasado, que los hijos de Dios han atravesado por servir a Dios, por amar a Dios, por no negar su fe, todo lo que han atravesado desde el principio de los tiempos. Y para eso miramos muchas escrituras, como lo puede mirar Hechos 14, 19, donde Pablo es apedreado y casi muerto por causa del evangelio. Hechos 20, 23, e igualmente Pablo habla de que sufrirán gran tribulación la iglesia, todo lo que le pasaría. 2 Timoteo 3, 10 al 12, 2 Corintios 6, 4, Apocalipsis 1, 9, Hechos 11, o mejor dicho, Hebreos 11 del 33 al 40, todo lo que pasaron aquellos héroes de la fe, amando al Señor, sirviendo al Señor, fueron muertos, fueron aserrados, fueron torturados, de tantas cosas que la palabra nos habla. Y cada uno de estos pasajes nos habla de un aspecto de tribulación y de gran tribulación que ha pasado la iglesia. Imagínese usted en el tiempo aún después de Cristo, lo que fue la famosa Santa Inquisición, donde la iglesia, la religión romana, persiguió al cristianismo, torturándolo de maneras horrendas. Una cosa es que simplemente los mataran y ya, pero no solamente los mataban, eso sería como un regalo, solo matarlos. No era matarlos, la idea era torturarlos de las maneras más viles, más crueles, sin que murieran, porque el fin de ellos era que negaran su fe, que negaran su fe. Tortúralo, tortúralo, tortúralo de las maneras más horrendas. Se habla en la historia de que a las mujeres que estaban encinta las abrían, les sacaban el bebé, les metían un gato al vientre, les cosían el vientre, y cuando el gato dentro del vientre se sofocaba, arañaba y destrozaba el vientre de la mujer queriendo salir. Cosas horrendas, buscando que aquellas personas negaran su fe. Pero con todo y eso fueron fieles hasta la muerte, la mayoría de ellos amando al Señor, sirviendo al Señor, honrando al Señor y estando dispuestos a dar su propia vida antes de renegar de su fe o de dar la espalda a su fe. Entonces la iglesia ha pasado gran tribulación. En este momento la está pasando en algún lugar del mundo, y aún no sabemos lo que nos espera todavía en estos últimos tiempos. O sea, repito, tribulación o gran tribulación es el ataque del mundo, es el ataque del hombre contra la iglesia de Cristo. En este tiempo que el libertinaje social está abriéndose más y más, el homosexualismo, el lesbianismo y tanta cosa que está cada vez operando con más fuerza, y que están exigiendo prácticamente derechos y que se les trata igual al rato, ¿verdad? No sabemos a lo que se va a mirar, a lo que se va a enfrentar el cristianismo, las iglesias, o aceptar ese tipo de conducta. O sea, entendemos, hago la diferencia, porque alguien puede pensar: hermano, usted no ama a esa gente. Claro que los amamos. Dios ama al pecador, son bienvenidos, los amamos, estamos aquí para ayudarlos, pero no amamos el acto, la acción. No aprobamos el pecado que se practica, porque es algo que Dios reprueba, y lo que Dios quiere es que haya un arrepentimiento, que haya un cambio de vida, que nos volvamos a Dios, y no que abracemos esa corriente mundana de pecado, disfuncional, errada, equivocada, torcida. ¿Me explico? Entonces avanzamos en nuestro tema. Veamos algunos ejemplos, o veamos algunas escrituras, y voy a ir avanzando un poquito rápido porque el tiempo ya nos ganó. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios en cuestión de nuestra salvación. ¿Cómo la debemos de mirar? ¿Cómo la debemos de asimilar, de tomar? Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, ahí nos detenemos por un momento. Vea cómo el apóstol inspirado está diciendo claramente que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, Dios comienza con el creyente. Dios comienza diciéndole al creyente: afírmate.
Dios comienza diciéndole al creyente: no estés jugando con las cosas de Dios. No tomes a la ligera las cosas de Dios. No voy a tratar primero exigiéndole al mundo que cambie cuando la misma iglesia no quiere cambiar. No voy a pedirle al mundo que sea transformado cuando la iglesia misma no se deja ser transformada por el Dios de los cielos. Dios dice: yo comenzaré por dentro de la iglesia. Con los primeros que quiero tratar es con la iglesia, es con el creyente. Entonces veamos cómo Dios mira a la iglesia y cómo Dios, en el proceso del trato, del caminar del cristiano, Dios quiere tratar con la iglesia. Y Dios dice: o te afirmas o te afirmas, o eres frío o eres caliente, o te conviertes y me sirves, o no me sirves y sirves al mundo. Nadie puede servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o quedas bien con uno y quedas mal con el otro, o quedas bien conmigo o quedas bien con el mundo, con el pecado, con la maldad. Pero nadie puede servir a dos señores. Entonces dice el Señor: el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, si al creyente que se ve esforzando y va luchando por amar a Dios, por servir a Dios, por consagrarse, por tomar en serio las cosas de Dios, dice Dios, va a batallarle un poquito, porque dice: la puerta angosta está muy angostita y no puedes entrar con muchas cosas cargando. Tienes que despojarte de todo lo que vas cargando para entrar con libertad por esa puerta angosta y entrar a la gloria de Dios. No es una puerta ancha, es una puerta angosta. Y entonces dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva. Oiga, muchos dicen: no, la salvación, o sea, eso no es difícil. Eso nomás es el que diga: ¿sabes qué? Cristo, ven a mi corazón, y hago una oración, una repetición como un perico, y como ya la dije, la repetición, ya soy salvo, y la salvación no se pierde, y nunca puedo perder mi salvación, y yo me voy a ir a la gloria de Dios de cualquier manera porque ya hice una oración de fe. Ese es un engaño religioso, mis hermanos. Esa no es una verdad bíblica. Ese no es un fundamento sólido en la palabra de Dios en ningún sentido. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. O sea, no porque la salvación se compre, no porque la salvación la va a obtener uno por obras, no, sino porque se salva con dificultad, porque hay tantas desviaciones, hay tantas manipulaciones, hay tantas tentaciones, hay tantas cosas erradas y equivocadas que el mundo está ofreciendo, que el pecado está ofreciendo, que el diablo está ofreciendo, y que muchos se van por un camino y otros se van por otro camino, y se apartan de la verdad, y se apartan de la fidelidad al único y soberano Dios verdadero, al Rey de los cielos, aleluya. Pero siempre habrá un remanente, siempre habrá una manada pequeña, siempre habrá una iglesia real y fiel, que es la que batallará. ¿Y por qué batallará? Porque, hermanos, la verdad es de que para uno dejar a un lado el pecado y las cosas negativas, hay que batallar contra eso. Porque a la carne le gusta, le atrae, le simpatiza todo lo que hay allá afuera. Y muchas veces es una batalla en que el mundo te jala para acá y te dice: mira todo lo que te ofrezco. Y uno tener que decir: no quiero. No, mira, si quieres, yo sé que allá muy dentro te gusta. Sí, pero eso, aunque a mi carne le pueda gustar algo, eso no es para mí, porque yo voy a ser fiel al Rey de los cielos, al Dios altísimo. Y va a ser una batalla en tu interior, una batalla contra aquella tentación, una batalla contra aquello que te quiere desviar del camino de Dios, una batalla contra la corrupción y el pecado. Es una batalla. La Biblia habla de que el cristiano debe de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender ardientemente. Esto no significa voy a ir a pelearme con medio mundo por mi fe, no. Pero esto significa: no permitiré que nadie degrade el evangelio puro en el que he creído. No permitiré que nadie desvíe mi manera sana y fiel de creer en Dios, de servirle a Dios, de amar a Dios. No permitiré que el evangelio en el que he creído y que he recibido sea rebajado con agua.
como la leche pura, no adulterada, es la especial. Pero cuando es agua, el vendedor, para sacar un poco más de provecho, le echa la mitad de agua y la mitad de leche. Ya eso es diferente, ya eso cambia. Entonces no permitas que tu evangelio sea rebajado, sea adulterado, sino que debes de mantener el evangelio puro, el evangelio limpio. Y ahí es donde entra la batalla. El justo con dificultad se salva. Cuesta. Porque muchas veces lo primero que se dice en muchos lugares, o muchos hermanos de repente: hermano, pero mire, si en aquella iglesia, mire nomás cómo andan, y acá tan exagerados. Y miren aquella otra, miren lo que practican. Y miren aquella otra celebrando el Halloween o no sé cuánto. Y miren aquella otra, y usted mira a su alrededor tantas cosas. Pero mi hermano, al final del tiempo se va a separar el trigo de la cizaña. Y es necesario que tú te asegures que eres trigo y no cizaña, que eres un hijo de Dios, que estás manteniéndote en la línea de la santidad de Dios, del evangelio genuino, de ser verdaderamente parte de la iglesia real. Y no solamente apariencia, no solamente religión, no solamente ser como aquellas vírgenes, que había 5 prudentes y reales y 5 insensatas. Aparentemente las 10 eran vírgenes, pero aparentemente las 10 esperaban al Señor, pero 5 lo esperaban de la manera correcta y otras 5 de la manera incorrecta. Espera a Cristo, pero espéralo de la manera correcta. Espéralo consagrándote, espéralo amándolo, espéralo sirviéndolo, espéralo abrazando la verdad de Dios, la verdad de la palabra, y no simplemente cualquier cosa que puedes mirar a tu alrededor y comienzas a imitarlo. El estándar del cristiano no es lo que hace la otra iglesia. Ay, hermano, pero acá en esta misma iglesia no ha mirado tales hermanitos cómo andan y lo que hacen y cómo se comportan y cómo viven. Hermano, no importa cómo vive fulano o sutano. Fulano o sutano no te va a salvar, ni dio su vida por ti, ni eres llamado a servirlo o a seguirlo a él. Eres llamado a seguir a Cristo, a servir a Cristo, a amar a Cristo, a poner tu mirada en Cristo Jesús y no en un hermanito o una hermanita que esté tomando las cosas a la ligera, que no esté dando buen testimonio, que no esté sirviendo a Dios de corazón. No eres llamado a eso. Esa es una excusa y un pretexto que al final de cuentas a nadie le servirá. Una escritura más y terminamos en esta mañana. Vea lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El Señor se dirige una vez más a la iglesia y habla de aquellos que un día escaparon de la contaminación del mundo. Habla de aquellos que un día se convirtieron al Señor, le abrieron su corazón y dijeron: Señor, aquí estoy, y creyeron de corazón en Jesús y abrazaron el evangelio de corazón y tomaron en serio las cosas de Dios. Dice que habiendo escapado de la contaminación del mundo, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero algo sucedió después. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que no basta con que un día te convertiste, no basta con que un día escapaste y saliste de la contaminación del pecado y del mundo. Es necesario mantenernos de esa manera. Es necesario retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. No solamente es decir: un día salí, un día creí, un día escapé, y sí, Dios hizo algo muy grande en mi vida. Y ahora en el presente, ¿cómo estás? Porque muchas veces nos cambió el Señor hace 10 años, pero al paso del tiempo nos hemos descuidado y hemos vuelto a recoger la misma basura que practicábamos
antes de convertirnos, antes de conocer al Señor. Y hemos vuelto a caer en un estado similar al que estábamos anteriormente. Y dice el versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haber conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué es que mejor hubiera sido no haber conocido? Porque el que no conoce tiene menos responsabilidad, porque no conoce, y tiene más oportunidad de venir a Cristo y que Cristo lo reciba y lo perdone, porque ese anda de pecador por ignorante, porque no conoce y hay más tolerancia. Pero el que conoce tiene mayor compromiso, ya no es ignorante, ya sabe, ya conoce, y ahora tiene mayor responsabilidad de su vida, de su caminar, de su desarrollo, de su testimonio, de todo lo que hace. Tiene mayor responsabilidad. Por eso dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse hacia atrás. No dice, pero si se volvieron hacia atrás no hay problema, porque después se dejan mochar la cabeza y tienen la oportunidad de ser parte de esa gran multitud y entrar a la gloria de Dios. No, mis hermanos, eso no es lo que dice la palabra. Y dice el versículo 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¿Ha mirado alguna vez en el campo, en nuestra tierra, se mira más aquello, verdad? Que el perro muchas veces, para limpiar su propio estómago, va y come cierta hierba, y aquello le provoca vómito muchas veces, o comió algo y no le cayó bien y termina vomitando, y ahí lo mira el perro en un momento más tragándose su propio vómito. Lo mismo que lo dañó, lo mismo que desechó, lo mismo que le cayó mal y lo afectó, al rato se lo está tragando aquel animalito una vez más. O el puerco, dice el que fue lavado y vuelve a revolcarse en el mismo cieno. Entonces dice: no nos acontezca lo de ese proverbio. Has creído en el Señor, mantén tu fe firme. El que es santo, santifíquese más. Mantenga su corona, mantenga lo que ha recibido, para que ninguno tome su corona. Póngase de pie en esta hermosa mañana.